Estimados colaboradores, tengan ustedes buenos días. La Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional desarrollará la capacitación de seguridad y salud en el trabajo en el sector salud. El objetivo general es dar a conocer a los trabajadores los principales riesgos laborales presentes en la institución y principales medidas de prevención, así como los diferentes recursos que existen en el área desarrollando actuaciones preventivas específicas. En cuanto al marco legal, la ley que inmiscuye todo el tema de seguridad y salud en el trabajo es la ley número 29783, con su decreto supremo número 005-2012 TR. Asimismo, otras normativas idóneas que hablan específicamente de esta materia son las normas básicas de ergonomía y los protocolos médicos, exámenes ocupacionales y diagnósticos de exámenes médicos obligatorios por actividad, como también algunas modificaciones que tiene la ley de seguridad. En cuanto a las definiciones, tenemos cuatro conceptos que podemos desarrollar. El incidente es un suceso en el trabajo relacionado con el trabajo en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que ésta solo requiere cuidado de primeros auxilios. El accidente es un suceso no planeado y no deseado que provoca daño, lesión u otra incidencia negativa sobre un objeto o sujeto. Tanto incidente como accidente son distintos en materia. En un incidente no ocurre una lesión directa y en un accidente esto sí se materializa. Ahora, en cuanto a las otras dos definiciones, el peligro es una situación o característica intrínseca. Es algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos o ambientes. Y por otro lado, el riesgo. El riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daño a las personas o equipos. La diferencia es que el riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice, como ya lo hemos visto. En cambio, el peligro, aún la situación es probable. La diferencia en ellos es que en el peligro es aún la probabilidad y en el riesgo esta probabilidad ya se materializó. Existen tipos de peligros que a continuación conoceremos. En esta primera lámina vamos a ver o estudiar los primeros tres. El primero es el peligro eléctrico. ¿A qué nos referimos con peligro eléctrico? Es todo lo relacionado con conexiones o fuente de energía que puede ocasionar una electrocución. En cuanto a los peligros químicos, por ejemplo, se tienen a los productos químicos de limpieza o algún producto químico que se utilice en los servicios de la clínica y que pueda llegar a afectar a la salud del paciente o del colaborador en este caso. Y los peligros físicos puede ser radiaciones o reacciones ultravioletas y todo lo relacionado con ello. También tenemos en este siguiente slide a los peligros ergonómicos. Un ejemplo de ellos es la mala postura, manipulación de cargas, movimiento de objetos. Los peligros mecánicos es todo lo que implique manipulación o manejo de algún equipo mecánico, manual o eléctrico. Y los peligros biológicos que podemos encontrar son los diferentes tipos de virus, bacterias, moho, que están presentes en las actividades de los trabajos de las clínicas en cuanto a sus funciones refiere. En este tercer slide tenemos a los peligros psicosociales. Los peligros psicosociales, por ejemplo, podemos encontrarlos en el estrés laboral, la sobrecarga de trabajo, el moving. En cuanto a los peligros locativos, nos referimos a todos los peligros que encontramos comúnmente en el día a día, como por ejemplo obstrucciones de objetos o por objetos en la salida de evacuación, equipos mal posicionados, alguna luminaria que se pueda caer, entre otros motivos. Son peligros locativos que por sus características se pueden corregir de una forma inmediata. Y por último, con respecto a los peligros naturales, encontramos por ejemplo a los terremotos y tsunamis. ¿Qué es un accidente de trabajo? Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que se produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, invalidez o incluso hasta la muerte. Es también un accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad del mismo empleador
o alguna fuera de lugar y horas de trabajo. Tipos de accidentes de trabajo. Los tipos de accidentes de trabajo se dividen en dos grupos: accidentes leves y accidentes incapacitantes. Este último tiene tres subtipos. En este primer slide observamos el primer subtipo, que es el accidente incapacitante total temporal. Pero no nos adelantemos, primero revisaremos el concepto de lo que es accidente leve. El accidente leve se define como el suceso cuya lesión resulta en una evaluación médica que genera en el accidentado máximo un día de descanso y después puede retornar a sus labores habituales. Ahora, ¿qué es un accidente incapacitante? Es todo suceso cuya lesión resulta de una evaluación médica donde no solo se da un día de descanso médico, sino que puede alargarse incluso. En estos días de ausencia se requiere de un tratamiento oportuno para el trabajador. El segundo subtipo de accidente incapacitante es el parcial permanente. Este subtipo refiere a la lesión que genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o las funciones del mismo. El tercer y último subtipo de accidente incapacitante es el total permanente, que es cuando la lesión genera la pérdida parcial automática o funcional de un miembro u órgano, o de las funciones del mismo, y se considera a partir de la pérdida del dedo meñique, por ejemplo. El tercer tipo de accidente de trabajo es el accidente mortal. Es aquel pues cuyo suceso produce la muerte del trabajador. Todos esos accidentes que hemos estudiado son los que nos menciona la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo. ¿Por qué suceden los accidentes de trabajo? Suceden por dos motivos principalmente. Primero, por los actos inseguros y luego por las condiciones inseguras. En este primer slide vamos a hablar sobre los actos inseguros, que refiere a las fallas o errores que puedan ponernos en riesgo a sufrir un accidente. También se presentan al desobedecer prácticas o procedimientos que han sido establecidos previamente. Les lanzo un dato: el 96% de accidentes de trabajo son a causa o son ocasionados por los actos inseguros de los trabajadores. Así que hay que tener mucho ojo en nuestras actividades del día a día. La segunda razón por la que ocurren los accidentes de trabajo son las condiciones inseguras. Nos referimos a algún desperfecto o condición del ambiente de trabajo, en cuanto a instalaciones, equipo de trabajo, maquinarias, herramientas que no están en condiciones de ser usadas para el trabajo para el que fueron creadas. Estas condiciones supondrían un riesgo grande para los colaboradores de sufrir un accidente. ¿Qué hacer en caso de que usted sufra un accidente de trabajo? Son 6 pasos que debemos recordar. En primer lugar, si usted sufre un accidente de trabajo, comuníquelo al supervisor inmediato en el plazo de las 12 horas próximas. El supervisor inmediato debe informar a la Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional y usted como trabajador será trasladado a urgencias con una ficha que se llama declaración jurada que veremos más adelante. La Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional procederá con la investigación del accidente de trabajo y usted como trabajador deberá entregar el descanso médico a servicio social. Visto el flujo de qué es lo que ocurre en un accidente de trabajo, vamos a enfatizar ahora directamente a usted como trabajador qué es lo que tiene que realizar cuando sufre un accidente. Usted, como ya mencioné anteriormente, tendrá solamente 12 horas como máximo para reportar a su superior inmediato. Luego tendrá que completar una declaración jurada, como la que se observa en pantalla, que la debe firmar, y este documento se llena conjuntamente con tu superior inmediato. Este documento, luego de ser llenado, lo deberás llevar al servicio de urgencias para que pueda ser atendido. El resto de procedimientos del flujo que hemos visto anteriormente van por responsabilidad de distintas áreas, como lo son el Servicio Social y el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. ¿Qué no se considera un accidente de trabajo? En primer lugar, debemos mencionar que la clínica brinda un seguro complementario de trabajo o de riesgo, más conocido como el SCTR. En él se indica que no se considera un accidente de trabajo. Por ejemplo, no se considera aquel que se produce en el trayecto de ida o retorno de tu centro de trabajo, aunque el transporte sea realizado por la cuenta de la entidad empleadora en vehículos propios contratados para el efecto.
con excepción de las comisiones del servicio. También no se considera un accidente de trabajo el que se produce a consecuencia de un incumplimiento del trabajador en una orden específica por el empleador. Tampoco se considerará un accidente de trabajo el que se produzca en actividades recreativas, deportivas, culturales, aun cuando éstas se produzcan dentro de la jornada laboral o en el centro de trabajo. También no se considera accidente de trabajo el que sea provocado u ocasionado por el propio trabajador o por su participación en riñas o peleas u otra acción ilegal. No se considera accidente de trabajo en los que se produzcan durante las vacaciones, permisos o licencias. Tampoco se considerará aquellos provenientes de una guerra civil o internacional declarada o no, dentro o fuera del Perú, algún motín contra el orden público o terrorismo, paro, huelga, entre otros. Otro aspecto que tampoco se considera dentro de los accidentes de trabajo son los que se producen por el consumo de sustancias alcohólicas o estupefacientes. Tampoco se considera accidente de trabajo un desastre natural, salvo cobertura especial expresa como por ejemplo maremoto, terremoto, etc. ¿Cuáles son los aspectos que está excluido totalmente de un SCTR? Lesiones autoinfligidas o derivadas de tentativa de autoeliminación o, en palabras sencillas, intento de suicidio. Un segundo aspecto excluido del SCTR es un accidente automovilístico, la cual deberá ser cubierto por el SOAT. Un tercer aspecto que también está excluido del SCTR son procedimientos o terapias que no contribuyen a la recuperación de tu salud, como cirugía plástica, cosmética, etc. A modo de repaso, el día de hoy hemos visto objetivos y marco legal, definiciones, los peligros que ocasionan los accidentes, las definiciones de un accidente de trabajo, sus tipos, por qué suceden los accidentes de trabajo y qué hacer en caso de un accidente de trabajo dentro de la clínica, y también las consideraciones de los que no se considera un accidente de trabajo, como también sus exclusiones. Y hasta aquí la capacitación de seguridad y salud en el trabajo. Cualquier duda o consulta, no dude en consultarnos. Estaremos prestos para atenderlos. Muchas gracias por su atención.